Hola, yo soy Victoria Costa y bienvenidos al episodio 21 de Todo está aquí. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre ese momento triste y decepcionante en el que te das cuenta de que lo que quieres no va a pasar. Yo creo que esto es algo que todos hemos experimentado en algún momento, pero básicamente es ese momento en el que después de intentarlo un montón, después de ser perseverante, te das cuenta de que no se va a dar esa oportunidad laboral que querías, de que esa persona no va a querer estar en una relación contigo, de que no vas a poder correr un maratón si solo has entrenado una semana. Te das cuenta de que esto que deseabas mucho, por las razones que fueran, no va a pasar. Y no va a pasar en parte porque o no depende de ti que pase, es decir, depende también que otra persona esté dispuesta o necesita más tiempo de tu parte, más esfuerzo que se dé. Pero en conclusión, no depende completamente de ti y es ese momento de despertar, es ese golpe de realidad que te rompe la ilusión que tenías, un poco como la idealización que habías hecho de esta meta y que te despierta. Cuando ocurre este despertar es un sentimiento muy curioso porque es un poco triste, puede ser decepcionante y además la mayoría del tiempo es súper desalentador. Porque yo creo que cuando tenemos algo que queremos demasiado por lo que hemos trabajado, esto hace que nuestra vida un poco se focalice en esa meta y al darnos cuenta de que realmente no va a pasar, entre muchas otras cosas es muy desalentador y puede ser que pierdas el ánimo de seguir intentando en general otras metas que también tengas. Porque la verdad es que queremos que siempre todo se nos dé, queremos que todo salga a nuestra manera, como nos lo imaginamos, pero es que además creemos totalmente, con total firmeza, que eso que queremos es lo mejor que nos puede pasar. Es decir, esto hace que nos sintamos aún más desalentados y decepcionados porque en nuestra cabeza esto es la mejor opción para nuestra vida, es lo mejor que nos puede pasar. Este episodio va directamente conectado con otro que hice sobre soltar lo que no es para ti, pero yo creo que soltar lo que no es para ti es el paso después de que te das cuenta de que no va a pasar eso que quieres. Aquí vamos a hablar del paso anterior, que es ese momento de descubrimiento. Estamos tan convencidos de que lo que queremos es exactamente lo mejor para nuestra vida, y es completamente decepcionante darnos cuenta de que efectivamente no va a pasar, y de que a pesar de que lo hayamos intentado un montón, simplemente no va a pasar. La verdadera pregunta, cuando nos damos cuenta de esto, es ¿cómo aceptamos que no va a pasar? ¿Y cómo podemos hacer que eso no nos desmotive, sino que nos enfoque? Y esta es la parte más curiosa, de que ese sentimiento de decepción y de no tener más ganas de intentarlo, realmente lo podemos voltear y hacer que sea positivo para enfocarnos aún más en las cosas que sí se van a dar, en las cosas que sí nos van a pasar. Hace poco escuché una frase que decía que la vida te va diciendo por dónde sí y por dónde no. Esta frase tan sencilla me dejó pensando un momento y de repente algo hizo como clic en mi cabeza, porque la verdad es que sí. La vida de verdad sí te va mostrando, te va enseñando por dónde las cosas sí van con lo que tú quieres y por dónde no van. Y además te va mostrando cómo eso que tú crees que es lo mejor para tu vida, quizás no lo es. Aquí podemos conectar estas dos cosas porque efectivamente se siente terrible cuando las cosas no se nos dan y no salen como queremos. Pero entender que la vida nos va guiando, nos va diciendo por dónde sí y por dónde no, nos puede ayudar a ver esta decepción con otros ojos y finalmente a enfocarnos aún más. La mayoría del tiempo nos complicamos muchísimo buscándole mil significados de por qué alguien no quiere estar con nosotros, de por qué esta persona es egoísta, por qué actúa de esta manera, por qué no encuentro el trabajo que quiero, por qué y por qué. La verdad es que quizás es mucho más simple que eso, y es porque simplemente por ahí no es, y por este otro lado sí es. Y esto es algo muy complicado de entender porque somos bastante necios o stubborn, no sé cómo se dice, en este concepto de que somos los que mejor vamos a elegir lo mejor para nuestra vida, cuando no conocemos ni la mitad de lo que queremos realmente. Pero la verdad es que cuando miramos hacia atrás, todos tenemos cosas que no nos pasaron, que no se nos dieron, que en su momento se veían increíbles,
Pero ahora que pasó el tiempo, cuando vemos hacia atrás, nos damos cuenta de que lo que pasó fue lo mejor que pudo haber pasado. Es decir, que no se cumpliera esa meta o ese sueño o lo que tú querías, es lo mejor que te pudo haber pasado porque es lo que te lleva a donde estás hoy, donde habrás alcanzado otras metas y otras cosas que son mucho mejores para tu vida que aquella otra que se veía tan perfecta pero que no se dio. En el momento en el que entiendo que de alguna manera, la verdad un poco inexplicable, todas mis acciones y decisiones me van alineando con la vida que me va a llenar más, puedo soltar esa decepción de algo que no se dio con mayor facilidad para entonces enfocarme en que lo que es nuevo, en lo que es diferente, sí va por donde yo voy. Muchas veces los deseos y metas que queremos muchísimo no van alineados con todo el trabajo que hemos hecho, no van alineados con lo que queremos, con lo que necesitamos, no van alineados con lo que tenemos como meta. Simplemente esos deseos a veces son un poco más irracionales y quizás a primera vista se ven como que van alineados, pero es que no están alineados porque en parte no nos damos cuenta de que no se dan es porque realmente nuestras acciones no van por ahí. Porque estamos trabajando y actuando a favor de A, pero queremos por alguna razón que se nos dé B. Es decir, si estoy trabajando hacia A, ¿por qué ahora de repente quiero B si estoy trabajando hacia A? Lo que pasa es que B parece que fuera una A. ¿Me explico? Con esto no estoy diciendo que entonces hay que cambiar todo el trabajo que estamos haciendo para enfocarnos hacia B. Porque realmente el trabajo que estás haciendo, que es el que te enfoca hacia A, lo haces porque te da felicidad, porque te da tranquilidad, porque te llena. Es decir, que realmente no tendría sentido cambiar el trabajo que estás haciendo para ir hacia otro lado, sino entender que si el trabajo que estás haciendo te lleva a A, es porque A es realmente la meta que te va a llenar y que está alineada con lo que haces, y es la meta que finalmente te va a dar lo que quieres. Es entender que a veces, a primera vista, algo puede parecer increíble, pero luego realmente no lo es, porque no sabemos ni la mitad de las cosas que queremos en la vida y creemos saber con total precisión qué es lo mejor para nosotros, cuando muchas veces estamos trabajando hacia algo completamente diferente. Entender que puede que haya mil razones de por qué esa persona no es recíproca, de por qué no te aceptaron en ese trabajo, de por qué no has encontrado tu pasión en la vida, pero que realmente, aunque no lo notes, todos los días te mueves y trabajas de alguna manera hacia una meta concreta. Que las cosas no se dan es porque no van alineadas con esa meta. Es además entender que quizás es más simple de lo que creemos, quizás es más sencillo, y en vez de preguntarnos por qué no se nos dio lo que queríamos, deberíamos preguntarnos, ok, y entonces, si esto que quería no se dio porque no va alineado conmigo, ¿qué es lo que sí va alineado conmigo y qué es lo que sí se me va a dar? Porque entender que las cosas que no se nos dan es porque no están alineadas con nosotros, no solamente nos ayuda a sentirnos menos frustrados y decepcionados, sino que además nos ayuda a descubrir el maravilloso concepto de que, así como hay cosas que no van alineadas con nosotros, hay cosas que sí. Entonces, en vez de centrarnos en por qué esto no se me dio, porque claro, nunca me pasa lo que yo quiero, etcétera, etcétera, es más bien como, ok, esto no se dio, obviamente es imposible que no te sientas un poco triste y decepcionado, pero en vez de enfocarme en que me siento así, déjame enfocarme entonces en tratar de entender qué es lo que sí se me va a dar y qué es lo que sí va alineado con lo que yo estoy haciendo y con lo que yo quiero. Es muy probable que cuando te das cuenta que algo no se va a dar y sientes esa decepción, no sepas en ese momento qué es lo otro que sí va alineado contigo, qué es lo que sí se va a dar. Pero es cierto que es una realidad, es una afirmación de que se va a dar en algún momento esa otra cosa que sí va alineada contigo. Es un poco como entender que hay algo más ahí, hay algo más alineado, algo mejor, que te ayuda a desapegarte más rápido y con más paz de las cosas que no te pasan porque no van alineadas contigo. Y que en vez de quedarte enganchada en esas cosas, te enfoca a las cosas que sí van alineadas contigo y que sí se van a dar porque simplemente son el resultado del trabajo que estás haciendo. Y entender que aunque esa meta se veía súper alineada con lo que tú querías, al final no lo estaba porque por algo no se dio.
A mí personalmente esto es algo que me cuesta un poco entender a veces, pero que lo he visto reflejado bastante en mi vida profesional, porque es verdad que hace años yo pensaba que quería algo y luego con el paso del tiempo ese algo no se dio y es como que luego me alineé hacia otra cosa y es algo, o sea, lo que hago actualmente lo disfruto tanto que digo como, wow, imagínate que me hubiese quedado con esa otra cosa que pensaba que sí quería, nunca hubiese descubierto esto que me gusta tanto y me llena tanto. Con ese tipo de cosas yo las noto mucho, además con las relaciones de pareja, de amigos, el dejar ir en general a las personas. Es algo que también noto mucho como, wow, esa persona de verdad no iba alineada conmigo. O sea, ya entiendo por qué no funcionó, ya entiendo por qué no podíamos ser amigos, ya entiendo por qué me sentía frustrada. Como que cuando ves hacia atrás es muy claro que realmente las cosas no se dan es porque no están alineadas con lo que tú quieres y con lo que tú eres. Lo que pasa es que en el momento es difícil entenderlo y es frustrante cuando las cosas no salen como tú quieres. Pero es entender también que tienes que ser un poco paciente contigo mismo, pero además con la situación, con lo que pasa, con el momento que estás viviendo. Porque aunque suene cursi, yo creo que es cierto que vives exactamente el momento que tienes que vivir, con las experiencias y con las personas que tienes que vivir. Y eso implica que tienes que ser paciente con lo que estás viviendo, si es positivo, pero también si es negativo, tienes que ser paciente con lo que no estás viviendo, porque simplemente no es el momento para que tú lo vivas. Esta reflexión se siente un poco como que no es muy concreta, porque es que no sé cómo hacerla concreta. Porque realmente yo creo que el final, como la base de todo este concepto, es creer que hay algo más allá, sea lo que sea eso para ti. Y yo sé que hay personas que simplemente no creen que hay algo más allá. Lo que pasa es que como yo sí lo creo, porque de alguna manera yo creo un poco como en el tema del destino quizás o algo así. Para mí es muy difícil hacer este tema concreto porque es que no hay manera, pero es que la verdad es que es una realidad. Así tú no crees en nada, tú puedes ver hacia atrás y entender que esas cosas que no te pasaron simplemente no te servían para nada en este presente, si queremos hacerlo súper racional. Simplemente esas cosas que no pasaron por las razones que fueran no te servían de nada en el presente. En el presente te sirven las cosas que sí pasaron. Y finalmente, sea como sea que interpretes esto, basado en lo que tú creas, son cosas que al final no iban contigo y ahora estas cosas que sí pasan, sí van contigo. Y sí son un resultado de tus acciones, pero al final es porque tus acciones van todas alineadas hacia una misma dirección, aunque muchas veces tú creas que no, aunque muchas veces tú creas que no sabes qué quieres, que no sabes a dónde vas, que no sabes lo que estás haciendo. Realmente todo lo que haces tiene como una base común, un contexto común, y todo va alineado hacia una misma meta. Y bueno, con esto quiero cerrar este episodio de Todo está aquí. Espero que esto haya tenido un poco de sentido. Sé que es un poco como que no es muy concreto, pero como un sentimiento muy extraño porque es un sentimiento de seguridad muy grande el entender que las cosas que no te pasan es porque no van contigo. Y da un poco como de aire y de esperanza entender que las cosas que sí te van a pasar es porque sí van contigo. Porque hay cosas que sí te van a pasar y hay cosas que sí van a darte eso que necesitas. Esto fue todo por este episodio de Todo está aquí. Nos vemos en la próxima.